Muy buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Jennifer Quiseno, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Nacional. ¿Qué les puedo decir? El problema el problema el que estoy tratando, o el que estoy tratando de hablar, es el de fundamentalismo religioso. Como tal, están hablando de si los fundamentalistas también son fanáticos. Sobre mi punto de vista, puedo decir que en cierto modo sí y no. Eso depende de la persona también. ¿Qué sucede? Tenemos que los fundamentalistas religiosos, los fundamentalistas religiosos, perdón, son personas que en cierto modo tienen como fundamento o ciertas creencias como fundamentalistas, como bases, se podría decir así. Tenemos los fundamentalistas judíos, los islámicos, los cristianos. Se podría decir que cada uno con su típico libro, y se podría decir con su Dios, aunque se podría decir que el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos casi siempre el mismo, el Dios islámico es Alá. Aquí es donde empezamos a tener como ciertos contextos o ciertas lecturas, donde podemos decir sí y no, pueden ser fanáticos. ¿Qué sucede? Los fundamentalistas religiosos tienden a ser muy conservadores, o en cierto modo. ¿En qué sentido? Son muy tradicionalistas, que en cierto modo están diciendo: miren, yo tengo como base mi religión se basa en ciertos libros escritos. El ejemplo del Islam es el Corán, el del judío es la Torá, y el cristianismo pues la Biblia. Digamos que son muy literales en ese sentido, son muy aplicados a los textos, o sea, tienden a tener mucha información de dichos textos, o sea, es decir, los leen y son muy literales a la hora de aplicarlos. ¿Qué sucede en esta ahora o en el mundo en este momento? El mundo está siendo progresista, ya están dejando a un lado lo que significa cada uno de esos libros, digamos, por así decirlo, esos libros, cada uno de esos libros son historia, pero no significa que todo el mundo los tome como reales. No soy una de ellas, pero no significa que no tenga la mente abierta sobre eso. ¿Qué sucede? La ciencia ha avanzado tanto que en este momento hemos podido visualizar los cambios tan drásticos que han tenido y muchas cosas que ha intentado desmentir de lo que dice cada uno de esos textos. Cuando sucede ese tipo de cosas, algunos fundamentalistas tienden ya a pasarse de lo que son creyentes a ser fanáticos. Es decir, tenemos el ejemplo del Islam, que por sus diferentes creencias, muchos de ellos le intentan como sacrificarse precisamente por sus creencias. Tenemos a los kamikazes, por así decirlo, tengo entendido que así se llaman. Los kamikazes lo que realizan es que al momento de, digamos, porque respetan sus creencias, sacrifican sus vidas para hacerlas respetar. Ejemplo también con los cristianos en su momento, digamos, tenemos el ejemplo de las cruzadas, que cuando se trató de desmentir cada una de esas cosas, perdónenme y espero si me corrijan si me equivoco, cuando sucedió lo de las cruzadas fue en parte un genocidio bastante grande, solamente por el hecho de que estaban desestimando lo que era la religión en ese momento. Sobre los judíos digo, al contrario, ellos han sido uno de los pocos que han tenido como repercusiones en contra de ellos. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde realmente, pues, desafortunadamente ellos fueron los que tuvieron como problemas o como daños en sus distintas religiones, digamos por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede ahora? También basándome en los libros. Y por cierto, me disculpan mis compañeros porque creí que era la unidad 2 y no la 3. Perdón, la unidad 2 y no la 1. Sobre Adolfo y Cortina. ¿Qué puedo decir al respecto? Las religiones las religiones fundamentalistas están tan ligadas a ciertas cosas que no están siendo abiertas al nuevo progreso que se está dando. En el ejemplo de Cortina, tenemos en que la ética, ¿para qué sirve la ética? ¿Qué pasa? Ellos son de doble moral. Disculpan si en algún momento ofendo a alguien, pero
ellos tratan de impartir ciertas cosas diciendo esto es bueno, esto es malo, pero no se están viendo que al momento de también dañar lo que significa para muchas personas sus creencias, están también dañando, están siendo antiéticos. ¿Por qué? Ejemplo, cuando tratamos de desacreditar ciertas religiones, porque entonces no crean el mismo Dios de uno, entonces ahí estamos siendo intolerantes con respecto a ese tipo de cosas. Con respecto a los textos de Adolfo sobre la política, la moral y el humanismo, en el primer texto tenemos de que, bueno, la religión ha sido siempre muy ligada a lo que es la política. Ejemplo, pues tenemos la religión católica con respecto a los reyes de España, o bueno, con respecto a la política española. Tenemos al Islam, no recuerdo en este momento qué país es, pero es un ejemplo de lo que realmente se podría decir, de que también está ligado mucho a su país de origen. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La religión también ha tomado parte en su poder, y muchas veces no utilizan ese poder en contra, mejor dicho, en beneficio propio y en contra de sus propios, de las personas. ¿Qué sucede? Tenemos un ejemplo claro, y perdonen, yo sé que esto no lo tengo que sacar a colación, con respecto a la política o con respecto a las votaciones que hubo este año con respecto a Colombia. Sucede que en este momento tenemos que algunas religiones, por el simple hecho de que podían tener cierto poder, prácticamente sugirieron el voto, y eso no está bien. Debieron ser imparciales. ¿Por qué? Porque obligaron al pueblo a votar muchas veces por personas que no valía la pena. También con respecto a otras religiones, bueno, como les comentaba, con respecto a la religión en otros tipos de lugares, les comentaba que la Iglesia Católica, en su momento cristiana, católica, apostólica, romana, con los reyes de España, cuando hubo la conquista, no respetaron. Lo que les digo, eran fundamentalistas. Cuando hubo colonización acá en América, se puede decir de que en vez de tratar, bueno, ni siquiera es con colonizar, conquistar. Cuando conquistaron América, trajeron a sus propios sacerdotes porque creyeron de ignorantes a los indígenas, cuando en realidad ellos también eran adoradores de dioses. Si nos ponemos a analizar tiempos atrás, también era cada uno de nosotros bueno, no nosotros, nuestros antepasados adoraban diferentes dioses. Tenemos a los dioses egipcios, dioses romanos, dioses griegos. ¿A qué va a contender yo? Intentaron imponer sus creencias, y no es la idea, o bueno, no es el contexto, porque se respeta, ese tipo de cosas se respeta, no es de cuestión de imponer, sino como de tolerar y comprender, porque simplemente es historia. No se trata como de venga, usted cree en Cristo y yo creo en el Dios del sol. No se trata de eso, de como de imponerle a la otra persona. Usted no está creyendo en un Dios verdadero, cuando en realidad ni siquiera sabemos cuál de las religiones sea verdadera. No, lo que les digo no significa que ya no crean un Dios, tan solo digo que muchos de ese tipo de contextos, muchos tipos de teorías o de temas, muchas veces es mejor leerlos antes de solamente tomar una posición. Entonces muchas veces consideramos como estúpidos, que fue lo que pasó con la conquista de los españoles a América. Trataron de estúpidos a los indígenas por simplemente creer en dioses que ellos no creían que fueran reales, pero pues para los indígenas lo eran. Entonces esos son uno de los puntos que yo quería aclarar. Con respecto al humanismo, bueno, tenemos de que si la iglesia tuviera la capacidad de utilizar, bueno, antes que nada, hablemos de que cada una de las religiones ha tenido parte en la historia, en la línea de tiempo que dibuja Adolfo en la lectura del humanismo. Cada uno de sus pensamientos se han visto como en oposición, se podría decirlo. Digamos que si en vez de haber sido firmes opositores a cada una de esas creencias, hubiese sido diferente, si por el contrario hubiesen unido dichos argumentos, dichas teorías, dichos
dichas cosas, si hubiesen dichos pensamientos, si hubieran unido dichos pensamientos, la situación hubiera sido diferente. Tal vez tendríamos una humanidad mucho más abierta y, como lo decía en algún momento, como un libro que en algún momento yo leí, es la de... No, prefiero omitir el libro. Si tan solo pensáramos que la teoría del Big Bang tuviera que tener algo con Dios, entonces sería muy chévere, porque estaríamos hablando de religión y ciencia. Listo, bueno, compañeros, espero haya sido haya podido argumentar bien mi problema, y muchísimas gracias por la atención. Que tengan buena noche.